En días recientes estalló toda una polémica en redes sociales y en medios de comunicación diversos con respecto a unos comentarios que hicieron unos humoristas venezolanos con respecto a ciertas circunstancias que rodearon el fallecimiento de otra figura pública por COVID-19. Si bien es cierto que el caso es bastante conocido, creo que no es importante siquiera mencionarlo. Lo relevante aquí es la respuesta que tuvo el Ministerio Público después, que fue dictar una orden de aprehensión en contra de estos dos humoristas. Esto ocurre gracias a que en nuestro país hay un marco jurídico que trata los crímenes de odio. Pero la reflexión en este momento es sobre qué significa esto para todos nosotros. Esto tiene que llevarnos a pensar un poco sobre lo que representa la censura. Y de eso trata este video. Lo primero que tengo que decir es que esta situación no es novedosa. De hecho, le han puesto nombre al fenómeno y le dicen la cultura de la cancelación. Ha ocurrido ya en otros países y además hay incluso libros publicados estudiando esto desde diferentes enfoques. Uno de ellos puede ser La mimada mente americana de Jonathan Haidt y Greg Lukianoff, y el otro podría ser La neo-inquisición de Axel Kaiser. A pesar de que los libros tienen un enfoque diferente y están observando culturas distintas, la americana y la chilena en este caso, se ponen de acuerdo en una cosa fundamental, que es que hay un problema con esto de la cultura de la cancelación. Y el argumento básico tiene que ver con que atenta en contra de la libertad de expresión, que es extremadamente necesaria para el desarrollo de la sociedad. Y quiero decir que estoy 100% de acuerdo con esta idea, pero quiero utilizar en este video otro enfoque, que es intentando abordar 4 elementos diversos que justifican esta forma de pensar y que quizá pueden agregar nuevos elementos a la mezcla para que podamos comprender un poco mejor de qué va todo esto. El primer punto con el que tengo un problema es ¿quién define la censura? Por ejemplo, todos sabemos lo que es un homicidio. Una persona asesina a otra. Sin embargo, incluso dentro de esto hay categorías: homicidio de primer grado, homicidio de segundo grado, homicidio involuntario, homicidio premeditado. Por lo tanto, hay una especie de taxonomía dentro del marco jurídico que intenta ver de manera objetiva estas cosas. En el caso de lo que se dice, la situación es mucho más compleja, porque lo que puede resultar ofensivo para mí puede resultar incluso hasta un halago para otra persona. Entonces, ¿quién define realmente si esto es un crimen de odio o no? Y ahí tenemos que considerar algo muy importante, y es qué es el Estado y quiénes son los que lo manejan. Porque el Estado siempre está ahí. Es un aparato burocrático creado en función de llevar justicia al resto de la población. El problema es que está conformado por personas de carne y hueso como tú y como yo, que tienen su manera de ver la vida y que buscan también sus propios beneficios. Por lo tanto, estamos dispuestos a entregarle esa arma tan subjetiva a unas personas en específico que estén ocupando lugares de poder en cada turno. Yo creo que eso es un inconveniente, porque incluso esto puede ser utilizado como un aparato mediático que pretende utilizar matrices de opinión para ganar popularidad, por ejemplo, y no tener una característica objetiva. Además, no tenemos un marco metodológico que te permita comprender qué son los crímenes de odio y cuáles son los niveles de severidad que puedes tener. Por ejemplo, este video es una opinión, pero si a alguien se le ocurre de que esto es una falta de respeto por algún motivo, razón o circunstancia, y decide aleatoriamente y de manera unilateral que debo pasar 30 años en la cárcel,
pues eso me parece un poco excesivo. Y eso ocurre porque no hay un marco taxonómico, jurídico que permita comprender bien estas cosas. Todo queda en un punto de vista muy subjetivo. Y esta subjetividad trae como problema de que esto puede ser utilizado como un arma o mecanismo de control y no como una herramienta de justicia social. Y es que para mí en este punto hay que ser extremadamente claros y colocarnos en el lado correcto de la historia. Muchos son los casos ya conocidos en donde esta condena en contra de lo que se piensa o lo que se dice ha sacado lo peor de nosotros. Si no, pregúntenle a Galileo. El segundo punto tiene que ver con un documental que vi hace poco en Netflix que se llama El cerebro creativo, y es la destrucción de la creatividad. Y básicamente el argumento es que no se puede crear sin fallar. No se puede buscar la verdad sin arriesgarte en el camino a decir algo ofensivo o a decir algo equivocado. Entonces, la condena social elimina por completo la posibilidad de hacer cosas nuevas, porque pueden resultar ofensivas o difíciles para otros. Y esto no debe ser así. En la entropía que caracteriza a la interacción humana, debe permitirse la manifestación de todos estos elementos, porque son los que nos hacen entender incluso qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es mejor dejar hablar a las personas porque solo esto nos permite conocerlas realmente. Siempre hay elementos que podemos reprimir de acuerdo a nuestra interacción con el entorno y con otras personas, pero es importante poder manifestar todo tipo de sentimientos y a veces hasta incluso equivocarnos o decir algo terrible frente a otros. Eso no solo nos ayuda a nosotros a comprendernos y a mejorar nuestra interacción con los demás, sino también le permite a esas personas saber quiénes somos y poder actuar en consecuencia. Lo que me lleva al tercer punto: legislar, no controlar o regular. Porque ¿cuál es la finalidad del castigo? Por ejemplo, en el caso de un homicidio es intentar que la persona no vuelva a repetir el comportamiento jamás, porque va a estar aislado del resto de la sociedad. Ahora, en el caso de una opinión, en el caso de haber dicho algo equivocado, ¿cuál es la finalidad de encerrar a esa persona o de dictar orden de aprehensión sobre ella? Que no hable, que no se comunique. ¿Esto resuelve realmente el problema? En mi opinión, yo creo que esto es errado. Y por eso digo legislar sí, porque legislar es sistemático y tiene una serie de reglas, un marco metodológico que permite incluso la discusión del proceso. Controlar, por otra parte, es simplemente esto: medidas arbitrarias en función de lograr objetivos que no son muy claros. De hecho, tengo un video que monté hace un tiempo que se llama "Las regulaciones son un error". Chequéalo si puedes para que de repente puedas comprender un poco mejor esta idea. Y esto me lleva al cuarto y último elemento, que es la mirada reduccionista. Para quien sea fanático de Juego de Tronos, si algo nos enseñó esa serie es que los seres humanos somos más complejos de lo que pensamos y que somos ambiguos, realmente caminando sobre una línea gris entre el blanco y el negro. No se puede definir a una persona y quizás destruir toda su vida por simplemente algo que dijo. Me parece que es un error que estamos cometiendo no solo como sociedad, sino también se está observando dentro del aparato jurídico que poseemos en nuestro país. Esto no debe ser. Quizás si observamos a las personas con más benevolencia e intentamos comprender su situación, vamos a poder observar no solo quién era al momento de dar un comentario, sino también quién fue, qué cosas buenas ha hecho antes
¿Y quién pudiese llegar a ser si le damos la oportunidad? Porque una cosa es una falla criminal como quitarle la vida a alguien, y otra cosa es decir un comentario mal ubicado por error o por, no sé, llámalo cualquier cosa, farándula, deseos de ser interesante, qué sé yo. Pero no es justo para una persona destruir toda su vida por una equivocación, y menos de este tipo, menos de una forma simplemente por decir algo. Esto realmente considero que es un error. Y este video es un monólogo, pero realmente es la invitación a un debate que pueden abrir en los comentarios en la parte de abajo, ¿no? Me gustaría saber qué piensan, me gustaría saber qué opinan. Yo con gusto responderé los comentarios que me hagan, porque la intención primordial es hacernos pensar sobre quiénes somos y quizás quiénes vamos a ser si seguimos por este lado. Quizás esto no arregle nada, quizás esto es simplemente, y no haga pensar a nadie probablemente, pero siento que es algo importante de conversar y de iniciar una discusión real y una discusión seria, por lo menos, sobre lo que representa tener crímenes de odio y hacer condenas sociales por decir cosas. Así que bueno, espero que te haya gustado este video. Si quieres hacer algún comentario, nuevamente te invito a que lo coloques abajo. Y bueno, eso es todo. Nos vemos en un próximo video. Saludos y gracias por escuchar.